Hola a todos, ¿cómo están? Sí, está haciendo bastante calor. Espero que muy bien. Yo estoy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes. El pequeño devocional o la clase que quiero compartir con ustedes hoy es sobre qué es el cristianismo, el verdadero cristianismo. El cristianismo más que una religión, ¿verdad? Es un estilo de vida, ¿verdad? Es cómo tú vives tu fe día a día. Ser un cristiano verdadero significa un compromiso total con el reino de Dios. Los cristianos creen en un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que fundó todo lo existente. Hijo, porque vino y fue el Salvador del mundo, porque Dios entregó a su único Hijo unigénito para venir y morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Y Espíritu Santo, porque fue el Santo Espíritu que vino después de que Jesucristo ascendió al cielo y vino a consolarnos, a cuidarnos y ayudarnos y a convencer al mundo de pecado. También nosotros como cristianos, nuestro libro sagrado es la Biblia. Creemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar y vamos a ver un poco en la historia cuándo fue que los discípulos de Jesús, ¿verdad? Los seguidores de Jesús se llamaron por primera vez cristianos. Vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 25. Pero antes quiero explicarles un poco sobre qué trata, ¿verdad? Y bueno, allí en Antioquía de Siria, pues el mensaje de Jesús se extendió, ¿verdad? Y fueron muchos los que creyeron en él. Y Bernabé, que era un fiel seguidor y fiel siervo de Jesús, fue allí, a ese lugar, a asegurarse de cuántas personas habían creído en el mensaje, ¿verdad? Allí se encontró con el apóstol Pablo, ¿verdad? Se quedaron por un tiempo y allí fue en el primer momento donde los discípulos se llamaron por primera vez cristianos. Así que vamos con la siguiente escritura. Dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Entre paréntesis, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y bueno, esa es como la primera vez que los llamaron cristianos. Normalmente se escucha la palabra cristiano, ¿verdad? Cristiano, que es lo mismo discípulo o seguidor de Cristo. Ok. Romanos 6, 23. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si nos detenemos, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, ¿verdad? Nosotros creemos en un Salvador, ¿verdad? Dios, desde un principio, nos creó con la intención de que nosotros viviéramos en comunión con Él. Pero ¿qué nos ha separado a nosotros de tener esa comunión tan íntima y tan cerca de Dios? Pues definitivamente que ha sido nuestro pecado. Dios siempre quiso que nosotros volviéramos a Él. Desde un principio siempre ha llamado nuestra atención, ¿verdad? Para poder hacer que nosotros, la humanidad, abandonáramos y aborreciéramos el pecado. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Todo lo contrario, el mundo se condenó, ¿verdad? Por culpa del pecado, el mundo se alejó de Dios, ¿verdad? El mundo prefirió las tinieblas. La misma historia cuenta de que Dios destruyó en los tiempos de Noé el mundo, ¿verdad? Por lo mismo, porque Dios se arrepintió de habernos creado por tanta maldad que salía en nosotros. Pero Dios después volvió a crear un mundo nuevo, ¿verdad? Y nos dio la oportunidad de estar allí. Dios hasta el día de hoy no nos ha destruido,
pero en su inteligencia, en su sabiduría y en su gran amor, Dios formó una forma de cómo rescatarnos. Y es dando a su único Hijo, dando a Jesucristo, viniendo Él mismo en cuerpo y carne para venir y poder ser ese puente para que podamos tener esa reconciliación con Dios. Ahora bien, dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Literalmente significa la separación, la separación que tenemos de Dios, porque si recordamos bien, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, ¿verdad? Y Dios no soporta el pecado, ¿verdad? Por supuesto que si en nosotros hay pecado, hay una gran separación entre nosotros. Pero Dios, en su infinita misericordia y gracia, nos concedió salvación y un puente de reconciliación por medio de Jesucristo. Por eso lo envió a la tierra para venir, enseñarnos cuál es el camino, la verdad y la vida y poder darnos la oportunidad de poder aceptar y recibir salvación para no perdernos, sino poder gozar y tener esperanza de una vida eterna. ¿Okay? ¿Y cuál fue la misión de Jesucristo en el mundo? Pues la misión de Jesucristo en el mundo es de reconciliarnos a nosotros los hombres pecadores con Dios. Esa fue su misión. Por favor, me acompañen a la siguiente escritura. Primera de Juan 2, 6. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como vivió Jesús. Y ese es el verdadero cristianismo, ¿verdad? O ese es el verdadero cristiano, ¿verdad? Aquella persona que se esfuerza por imitar a Cristo, que se esfuerza por seguir los pasos de Cristo. Y más que decirlo, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir yo soy cristiano, son los hechos, ¿verdad? Son sus frutos lo que lo confirman. Aquí podemos ver que definitivamente que un cristiano es un imitador, tiene que ser un imitador de Cristo. Me acompañen a Efesios 5:1, que habla sobre el mismo tema. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Wow. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Imitemos a Dios. Pero para imitar a Dios debemos de conocer un poco más de Dios, ¿verdad? Y por supuesto, ir a su palabra, aprender de Él. Pero Dios, ¿verdad? Nos invita de que debemos de imitarlo, ¿verdad? Y ese es el verdadero cristianismo. No solamente lo que se dice, ¿verdad? Lo que se predica, sino cómo tú vives tu día a día. Acompáñenme, Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Wow. Y meditemos un poquito en esta escritura, ¿verdad? Dice que si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, primero Dios nos da libre albedrío, ¿verdad? Dios nos da la opción de nosotros decidir, ¿verdad? Si queremos o no seguirlo. Debemos de dejar de vivir para nosotros mismos, ¿verdad? Sino empezar a vivir para Dios. Estar dispuestos a dejarlo todo. Tomar la cruz significa estar dispuestos a seguir a Dios, incluso a dar nuestra vida por Él. Y muchas gracias por estar ahí atentos. La verdad no soy digna de que Dios utilice mi vida para poder transmitirle a ustedes y compartirles el Evangelio. Es un gusto y espero poder seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.